la lectura de proceso de producción de jabón. Ya sabemos que es el proceso de Leblanc. Es una síntesis de un compuesto, en este caso es este compuesto carbonato de sodio, y vamos a hacer un análisis de generación-consumo del proceso de Leblanc en base a todas las reacciones que participan. En este caso serían 3 reacciones. Vamos a ver qué dice. El proceso de Leblanc, en el proceso de Leblanc, la sal, cloruro de sodio y el ácido sulfúrico son calentados en lotes o cargas para producir sulfato de sodio y ácido clorhídrico. La ecuación química balanceada es la siguiente: 2 moléculas de cloruro de sodio más una molécula de ácido sulfúrico va a producir sulfato de sodio más 2 moléculas de ácido clorhídrico. El sulfato de sodio se cuece en hornos con carbón, para producir ceniza negra. El carbonato de sodio se prepara de la ceniza negra con agua y lo que resta es sulfuro de calcio. Estas reacciones son, en este caso, el sulfato de sodio reacciona con el carbono y produce sulfuro de sodio más dióxido de carbono. Luego el sulfuro de sodio con el carbonato de calcio produce carbonato de sodio y sulfuro de calcio. Entonces aquí nos preguntan, ¿cuántos moles se consumen por mol de carbonato de sodio generado? Otra vez, ¿cuántos moles de reactivo se consumen por mol de carbonato de sodio generado? O sea, por cada mol de esto, ¿cuántos se consumen de los reactivos iniciales? En este caso sería, los reactivos iniciales serían el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico y el carbono. Y obviamente el carbonato de calcio. ¿Y cuántos moles de su producto se generan por mol de producto generado? Entonces, bueno, nosotros podemos tener las ecuaciones y podemos verlo como un mecanismo de reacción. O sea, primero pasa esta reacción, después pasa esta otra reacción, después se mezcla. Entonces, con esas reacciones podemos obtener una reacción global del proceso. Y con esa reacción global del proceso es con la que vamos a contestar las preguntas que tenemos aquí. Para eso es necesario hacer la tabla de análisis generación-consumo. Y para hacer la tabla de análisis generación-consumo, lo primero que vamos a hacer es colocar los compuestos que estamos utilizando. En este caso, el primer compuesto sería el cloruro de sodio. Bueno, aquí tendría compuesto. Y enlistaría los compuestos o las moléculas que están participando. En este caso, la primera molécula que estaría participando sería el cloruro de sodio. Luego de ahí seguiría el ácido sulfúrico. Luego tendríamos el ácido clorhídrico. Luego, así por orden, tendríamos el carbono. Lo siguiente podría ser el sulfuro de sodio, el dióxido de carbono, el carbonato de calcio, el carbonato de sodio, y el sulfuro de calcio. Voy a separarlos un poco. Siento que ya están muy pegados.
Entonces vamos a separarlos un poco. Ahora ya me pasé. Ahí están los compuestos que están participando en esta reacción. Serían los compuestos que están participando en esta reacción. Y luego lo que tendría que agregar serían las reacciones en las que están participando. En este caso estaría en la reacción 1, reacción 2 y reacción 3. Son 3 reacciones en las que están participando. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues vamos a poner el coeficiente estequiométrico de todas las reacciones 1. Aquí ponemos los coeficientes estequiométricos de la reacción 2 y los coeficientes estequiométricos de la reacción 3. Acuérdense, si es que en este caso sea reactivo o sea producto, el signo se va a tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, vamos a ver la primera reacción. En la primera reacción tenemos que el cloruro de sodio es un reactivo, entonces sería menos 2. El ácido sulfúrico es un reactivo, sería menos 1. El sulfato de sodio sería un producto, entonces sería positivo y tiene coeficiente estequiométrico igual con 1. Entonces el sulfato, ¿dónde está el sulfato de sodio? No lo puse. Después del ácido clorhídrico iba. Ahí está. Entonces ponemos el... ¿dónde está? Sulfato de sodio. Entonces ya tenemos el sulfato de sodio y en este caso vemos que en la primera reacción va a ser positivo dado que es un producto, entonces sería 1, y para el ácido clorhídrico es un producto, también tendría un valor de 2. Entonces ya tenemos aquí los coeficientes estequiométricos de la primera columna. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con las otras reacciones. En este caso, aquí para el sulfato de sodio tiene el mismo coeficiente estequiométrico, nada más que ahora sería reactivo, sería menos 1. Para el carbono sería de menos 2, entonces aquí sería de menos 2. Para el sulfuro de sodio sería positivo y sería 1. Sulfuro de sodio sería positivo y sería 1. Y para el dióxido de carbono sería positivo y sería 2. Ok, ya tenemos ahí también los coeficientes estequiométricos para la reacción número 2. Nos faltaría la reacción número 3 y en este caso aquí el sulfuro se convierte en reactivo, entonces este tendría un coeficiente de menos 1. El carbonato también es un reactivo, sería menos 1 también. Y de ahí tenemos el producto principal, que es el carbonato de sodio, que tendría signo positivo y sería igual con 1. Y el sulfuro también, que tendría signo positivo y sería igual con 1.
Entonces, por último, lo que tendríamos que agregar sería una columna final, que en este caso la columna final sería la sumatoria de los B y K. ¿Sí? Con esto vamos a calcular la reacción final. Entonces, en este caso, sumamos todos los que están en las columnas. En este caso, este sería de menos 2, menos 1. Aquí este sería igual con 0. Este sería igual con 2. Este sería igual con menos 2. Este sería igual con 0. 2 positivo. Menos 1. 1 y 1. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esta columna me va a representar a la reacción general, ¿sí? En este caso, bueno, si yo quisiera poner la reacción general sería 2 moléculas de cloruro de sodio. Entonces tendría yo 2 moléculas de cloruro de sodio más una molécula de ácido sulfúrico más una molécula de ácido sulfúrico, ¿qué más? Más 2 moléculas de carbono, estoy poniendo solamente los reactivos, más 2 moléculas de carbono, que son los que tienen signo negativo, más 2 moléculas de carbono, más una molécula de carbonato de calcio, nos va a dar, ahora sí pongo todos los productos. En este caso, el primer producto sería 2 moléculas de ácido clorhídrico. Luego otro positivo que sería dióxido de carbono, más 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Más una molécula de dióxido de carbono, más una molécula de carbonato de sodio. Más una molécula de sulfuro de calcio. Y esta sería, bueno, con el análisis generación-consumo, lo primero que tendría como resultado sería una ecuación general ya sé que la reacción se está llevando a cabo, en varias reacciones. Sin embargo, podría representarlo como una ecuación general, y la ecuación general sería esta. Entonces, esta sería ecuación general del proceso de Leblanc. Entonces, esta sería la ecuación general para el proceso de Leblanc. ¿Sí? Y ahora, con respecto a las preguntas, dice: ¿cuántos moles de reactivo se consumen por mol de carbonato de sodio generado? Entonces, se consumen 2 moléculas de cloruro de sodio, aquí lo puedo ver en la reacción general, 1 mol de ácido sulfúrico, 2 moles de carbono y 1 mol de carbonato de calcio. Ahora, nos preguntan también, ¿cuántos moles de subproducto se generan por mol de producto generado? ¿Cuáles serían los subproductos? Los subproductos van a ser los compuestos que no son el compuesto principal. En este caso, sabemos que el alcali es el compuesto principal, este compuesto, el carbonato de sodio. Pero ¿cuáles serían los productos secundarios? Pues se van a producir 2 moles de ácido clorhídrico, 2 moles de dióxido de carbono, no sé por qué le puse 3 aquí, está mal. 2 moles de dióxido de carbono.
y un mol de, estos serían los subproductos, y un mol de sulfuro de calcio. Y con eso podría yo contestar a las preguntas que me estaban haciendo. Entonces, el análisis generación-consumo principalmente nos va a servir para tener la ecuación general y para hacer el análisis de productos, subproductos y reactivos.